En la boda de mi hijo, yo, doña Susana, de 68 años, tropecé en medio del salón de banquetes. La multitud se quedó atónita y mi nuera se inclinó para mirarme con una sonrisa burlona y desdeñosa en los labios. Solo sabes fingir para llamar la atención. Me levanté sola, sacudí el polvo de mi vestido y solo un día después ella misma tuvo que llamarme desesperada. Las trompetas de la banda de mariachis sonaban estridentes. Me aturdían los oídos. Las luces de los candelabros de cristal del techo me deslumbraban. Apreté mi viejo bolso de mano. El sudor me perlaba las palmas. Quería acercarme al escenario. Allí estaban Jaciel, mi hijo, y su nueva esposa Sherlyn brindando. Parecían una pareja hermosa. Jaciel alto con su traje blanco y Sherlyn como una princesa con su voluminoso vestido de novia de cientos de miles de pesos. Me abrí paso entre un grupo de invitados que reían ruidosamente. «Perdón», murmuré. «Permítanme pasar». Ni siquiera se giraron. Tuve que inclinarme forzando mi viejo cuerpo a pasar por el estrecho hueco entre dos sillas tapizadas de terciopelo. Andaba deprisa. De repente la punta de mi zapato se enganchó en el borde de la gruesa alfombra roja de terciopelo. Todo mi cuerpo se tambaleó. Extendí las manos en el aire tratando de encontrar un punto de apoyo. Mis dedos tocaron la manga del traje de un hombre que estaba cerca, pero mi mano resbaló. Él se sobresaltó y se echó hacia atrás. ¡Plaf! Mi rodilla golpeó con fuerza el suelo de mármol. Mi cadera chocó con un seco cloc. Un dolor agudo y punzante recorrió mi columna vertebral, subiendo hasta mi cerebro. La música de mariachi se detuvo bruscamente. El silencio reinó. Cientos de ojos se posaron en mí. Yo yacía allí acurrucada en el frío suelo. Mi vestido de brocado, que había tardado 3 meses en coser, ahora estaba arrugado y manchado de polvo. Gemí suavemente. Intenté levantar la cabeza. Lo primero que vi fueron unos zapatos de tacón blancos con pedrería brillante que se acercaban. El sonido de los tacones golpeando el suelo, clic, 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 sonaba frío y duro. Sherlyn. Mi nuera se paró erguida frente a mí. No se inclinó. No extendió la mano. Se mantuvo de pie con los brazos cruzados sobre el pecho mirándome como si fuera un montón de basura que alguien había tirado accidentalmente en el lujoso salón de su fiesta. Levanté la vista para mirarla. Mis labios temblaban a punto de pronunciar su nombre. Pero Sherlyn abrió la boca primero. Su voz siseó entre sus dientes, pero en el silencio de la sala, el sonido resonó claramente. «Otra vez, abuela». Me quedé helada. El dolor en mi cadera de repente se volvió insignificante comparado con el dolor punzante en mi pecho. Sherlyn se inclinó un poco, pero no para ayudarme, sino para acercar su rostro cuidadosamente maquillado al mío. El olor a champán emanaba de su aliento. «Solo sabes fingir para llamar la atención, Susana», dijo cada palabra como una puñalada en mis oídos. «No arruines nuestro gran día, levántate ahora mismo». Sus ojos brillaban. No había ni una pizca de preocupación, solo desprecio y rabia extremos. Me quedé atónita. Mis oídos zumbaron. «Una farsa», murmuré con la garganta seca. Arruinar, giré la cabeza buscando a Jaciel. Mi hijo estaba en el estrado. Sostenía una copa de vino, su rostro pálido. Me miró. Luego miró a Sherlyn, que estaba de pie con los brazos en jarras. Luego volvió a mirar a los invitados que cuchicheaban. Lo miré a los ojos. Mi mirada suplicaba. «Jaciel, hijo, ayúdame a levantarme. Me duele mucho». Los labios de Jaciel se movieron. Levantó una pierna a punto de bajar, pero luego se detuvo. Vio la mirada afilada de Sherlyn que lo fulminaba. Vio las negaciones de cabeza de sus ricos amigos de negocios. Jaciel retiró la pierna. Se quedó quieto. Sus brazos colgaban a los costados, se apretaron y luego se relajaron. Se dio la vuelta mirando al vacío, fingiendo no ver a su anciana madre tirada en el suelo.
Mi hijo estaba allí, como una estatua sin alma. Mi corazón se hizo añicos. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero apreté los labios tragándomelas. No, no iba a llorar. No aquí, no delante de esta gente. Respiré hondo. Mis manos arrugadas y callosas se apoyaron con fuerza en el frío suelo de piedra. Apreté los dientes. Concentré la fuerza en mis brazos, impulsando la parte superior de mi cuerpo hacia arriba. El dolor en mi cadera izquierda me desgarraba a intervalos, como si quisiera partirme el cuerpo. Lo ignoré. Apoyé una rodilla. Mis piernas temblaban. Sherlyn seguía allí, mirándome fijamente. La sonrisa burlona aún no había desaparecido de sus labios. Esperaba que llorara, suplicara o hiciera un escándalo para que ella tuviera una excusa para echarme. Pero no lo hice. Me agarré al borde de una mesa cercana y lentamente me puse de pie. Despacio. Poco a poco. Me ajusté el vestido. Me incliné sacudiendo las partículas invisibles de polvo de mi vestido de brocado. Mis movimientos eran extrañamente serenos. Cuando estuve de pie, levanté la cabeza. Miré fijamente a Sherlyn. Mi mirada era fría, aguda, y se clavaba en su alma. La sonrisa en los labios de Sherlyn se desvaneció. Parpadeó y con un atisbo de confusión retrocedió un paso. Me volví hacia el estrado. Jaciel seguía allí, pero ahora no se atrevía a mirarme. Mantenía la cabeza agachada, mirando la copa de vino en su mano. Curvé mis labios, una sonrisa más despectiva que la de Sherlyn hace un momento. No se preocupe, dije. Mi voz era grave, ronca, pero resonaba lo suficiente para que Sherlyn y los que estaban cerca la oyeran claramente. Y usted tampoco tiene por qué avergonzarse, hijo mío. Les di la espalda. Me marché. El dolor en la cadera me hacía cojear un poco, pero mantenía la cabeza alta. Atravesé la multitud que se abría a mi paso como el agua. Increíble, susurró una mujer a mi oído cuando pasé por la mesa número 5. La forma en que la nuera trata a su suegra es cruel. Shh. El hombre a su lado le dio un codazo. Jaciel también. Se quedó allí como una estatua. Ni una palabra para defender a su madre. Lo oí todo. Cada frase, cada palabra. Pero no me detuve. Fui directamente a la puerta principal. El viento de la noche se colaba helado, pero no tan frío como mi corazón en ese momento. Esta noche, esta Susana Morales no dormirá. Y sé que al amanecer todo en esta familia tendrá que cambiar, empezando por la casa que ellos creen que es suya. Me marché, dejando atrás las luces deslumbrantes y la música que volvía a sonar falsa y grotesca. La puerta de roble se cerró detrás de mí. ¡Clic! Un sonido seco decisivo que cortó por completo el falso bullicio del mundo exterior. Me arrastré hasta mi pequeña habitación. Tiré mi bolso sobre la cama. Rebotó y cayó al suelo. No me importó. Mis manos temblaban mientras buscaba el interruptor de la luz. La luz amarillenta de la vieja bombilla de filamento caía revelando la estrechez de este lugar. Una cama individual. Un armario de aglomerado barato y una pequeña mesa donde solía coser. Empecé a quitarme el aparatoso vestido. ¡Ay! El grito escapó de mi garganta cuando intenté bajar la cremallera de la cadera. El dolor ardiente se extendió desde la cadera hasta el muslo. Apreté los labios con las manos, aún luchando por quitarme esta tela áspera. El vestido de brocado cayó a mis pies, revelando mi cuerpo viejo y arrugado en ropa interior de algodón descolorida. Me acerqué al espejo de cuerpo entero, con una esquina agrietada en la puerta del armario. Un gran moretón azulado del tamaño de un plato de sopa se extendía por mi cadera izquierda. En mi codo, la piel estaba raspada, resumando sangre fresca. Toqué suavemente el moretón con el dedo. Duele mucho, sí sé. El dolor físico era intenso, pero no era nada comparado con lo que estaba sucediendo en el techo. Tac, 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 sonido de tacones. Risas.
Haziel y Sherlyn habían vuelto. ¿Viste la cara de la abuela cuando se cayó? Parecía una tortuga boca arriba. La voz de Sherlyn bajó de las escaleras aguda y cruel. Luego, la risa ahogada de Haziel. Vamos, cariño, no hables tan alto. Mamá puede oírte. ¿Y qué si oye? Ya es una vieja chiflada. Te dije que la internaras en una residencia el año pasado, pero no me hiciste caso. ¡Qué vergüenza hoy! La puerta del dormitorio principal de arriba se cerró de golpe. ¡Bum! El silencio volvió, pero esta vez con un peso de 1000 kilos aplastando mi pecho. Me tambaleé y me senté en el borde de la cama, sujetándome el pecho izquierdo. Mi corazón latía desbocado, no por enfermedad, sino por resentimiento. Alargué la mano hacia la mesita de noche, agarrando el marco de fotos de ébano pulido. Ernesto. Acaricié el rostro del hombre de la foto. Mi Ernesto con su sonrisa amable y sus ojos brillantes. Se había ido hacía 15 años. 15 años en los que yo había cargado con esta familia sola. ¿Lo ves, Ernesto?, susurré, con la voz quebrada por las lágrimas. Nuestro hijo, tu orgullo. Se acaba de reír cuando su esposa me llamó tortuga boca arriba. Abracé el marco de fotos con fuerza, meciéndome como si arrullara a un niño invisible. Los recuerdos me inundaron como una cascada. 15 años atrás. Haziel, flaco y enfermizo, quería iniciar un negocio de importación y exportación. Se arrodilló a mis pies, llorando. Mamá, necesito capital. Prometo que tendré éxito, te daré una vida de reina. Miré mis manos. Mis dedos callosos llenos de pinchazos de aguja. Recordé el día en que vendí mi vieja máquina de coser Singer, el único sustento de la familia. El comprador regateó y yo asentí y vendí rápidamente. No fue suficiente. Me quité el collar de perlas de mi cuello, el regalo de nuestro 20º aniversario de bodas que Ernesto había ahorrado, el desayuno durante 2 años para comprarme. Lo llevé a la casa de empeños, recibiendo un fajo de billetes con el corazón destrozado. 50,000 pesos, Haziel, le dije a la foto, las lágrimas goteando sobre el cristal. Se lo di todo. Vendí mi anillo de bodas, incluso el pequeño terreno en el pueblo de mi madre. Recuerdo claramente el día en que recibió el dinero. Me abrazó, besó mi mejilla. Mamá, eres mi heroína, te lo devolveré 10 veces más. Y así pasaron los años. Su empresa prosperó. Compró coches, ropa de marca. ¿Y yo? ¿Dónde está el dinero, hijo?, le pregunté hace 2 años cuando me empezó a doler la espalda y necesitaba dinero para medicinas. ¿Cómo respondió Haziel? Se encogió de hombros mientras se anudaba la corbata. Dijo: Mamá, ¿por qué tenemos que ser tan tacaños entre madre e hijo? Ese dinero, considéralo un regalo mío para iniciar el negocio. Ahora te mantengo gratis. ¿Qué más pides? Un regalo. Llamó el sacrificio de toda mi vida un regalo. Y ahora ese regalo se intercambiaba por desprecio, por una caída en público y por su mirada indiferente. ¿Qué se creen que soy? Grité, mi voz rota en la habitación vacía. Una sirvienta gratis, una vieja chiflada que vive a costa de ellos. Tiré la foto con fuerza sobre el colchón. Ya no quería mirar la cara de Ernesto. Me sentía avergonzada ante él. Había criado a un hijo ingrato. Hundí la cabeza entre mis manos sollozando. El llanto ahogado reprimido en mi pecho durante tantos años finalmente estalló. Lloré por mi cadera dolorida, lloré por mi vestido sucio y lloré por mi propia estupidez. Pero luego las lágrimas también se secaron. Levanté la cabeza mirando fijamente la oscuridad en la esquina de la habitación. El dolor en la cadera seguía punzando, pero otra sensación se colaba más fría y aguda. La ira. No ardía con violencia como la paja, sino que ardía lentamente como brasas. ¿Para qué tanto sacrificio, Susana?, me pregunté con la voz seca. Para acabar tirada en el frío suelo, mientras ellos beben vino y se ríen, recordé a Carla. Mi vieja amiga solía decirme: lo has mimado demasiado, Susana. Los hijos que no agradecen a la basura.
Tienes que cuidar de tu vejez. Yo solía ignorarla pensando que Carla no tenía hijos y no entendía el amor de una madre. Ahora lo entiendo. Carla tenía razón. El amor maternal ciego es un veneno que te mata a ti misma. Me puse de pie de un salto. El dolor en la cadera punzó, pero lo ignoré. Caminé cojeando pero decidida hacia la pequeña ventana que daba al jardín trasero. La oscuridad lo cubría todo, pero en mi mente todo estaba más claro que nunca. Me sequé las lágrimas de las mejillas. «Ya basta», dije, mi voz grave helada. «Ya es suficiente». Me volví para mirar el techo, donde los pasos de Jaciel y Sherlyn habían cesado. Seguramente dormían profundamente en sus cálidas camas, soñando con su luna de miel en Cancún. Duerman, hijos míos, duerman bien, porque esta podría ser su última noche de buen sueño en esta casa. Miré hacia el armario de aglomerado crujiente en la esquina de la habitación. Debajo de la pila de ropa vieja, en el fondo del tercer cajón, había algo que había enterrado olvidado, incluso intencionadamente no querido recordar, porque confiaba en mi hijo. Una caja de roble. Contenía la verdad. Contenía el poder que había entregado tontamente, pero que nunca había perdido realmente. Me acerqué al armario, mis dedos recorriendo la superficie rugosa de la madera. Jaciel, susurré, una sonrisa torcida apareció en mi viejo rostro. ¿Crees que eres el dueño de esta casa? ¿Crees que soy una intrusa? Apreté la perilla del cajón. Mañana por la mañana, te haré saber quién es el verdadero dueño de este juego. Solté el cajón y volví a la cama. Me acosté tirando la manta hasta el pecho. La cadera seguía doliendo, pero extrañamente me sentía ligera. Ya no había remordimientos ni tristeza, solo un cálculo frío y una determinación férrea. Cerré los ojos. La imagen de Sherlyn sonriendo burlonamente y Jaciel dándose la vuelta apareció claramente. Está bien. Quieren guerra. Esta vieja les mostrará lo que es la guerra. Mañana esa caja de madera se abrirá y el infierno se abrirá para recibirlos, mis queridos hijos. Me sumergí en el sueño sin sueños, esperando el amanecer de la venganza. Temprano en la mañana, el motor del coche rugió y luego se fue silenciando, perdiéndose tras la verja de hierro. Jaciel y Sherlyn se habían ido a trabajar. La casa se sumió en el silencio. Salté de la cama. El dolor en mi cadera izquierda me punzó como si alguien golpeara un hueso con un martillo, recordándome la humillante caída de anoche. Apreté los dientes ignorándolo. Ya no tenía tiempo para lamentarme. Caminé cojeando hasta la esquina de la buena habitación donde estaba el viejo armario. Acerqué la silla de madera, me subí y alcancé la parte superior del armario. Estaba cubierto de polvo. Mis dedos tocaron la fría superficie de la madera buscando a tientas. Aquí está. Bajé una caja de roble cuya capa de barniz se había descascarado. La abracé y me dejé caer en el borde de la cama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. A ver, murmuré con las manos temblorosas al abrir la tapa de la caja. Un olor a papel viejo y húmedo me invadió la nariz. Aquí era donde guardaba mi pasado. Fotos en blanco y negro, el certificado de nacimiento de Jaciel y cosas mucho más importantes que eso. Aparté las fotos a un lado. Mis manos tocaron un grueso legajo de documentos atado con una banda elástica roja estirada. Lo saqué. La hoja superior estaba amarillenta con los bordes rizados. Certificado de título de propiedad. Mis ojos se deslizaron rápidamente hasta el nombre del propietario. Susana Morales. Contuve la respiración. Mis dedos se deslizaron con fuerza sobre el nombre en negrita. No Jaciel Morales. No Sherlyn Hernández. Era yo, Susana Morales. Los recuerdos me inundaron vívidamente. 5 años antes, cuando Jaciel necesitaba un préstamo bancario para expandir su empresa, me había insistido en que hipotecara la casa.
Firme aquí, mamá, para que el banco desembolse el dinero, dijo con voz dulce. Cuando termine de pagar la deuda, haré los trámites para que la propiedad vuelva a su nombre, o lo pondré a mi nombre para cuidarla mejor en su vejez. Había firmado la garantía hipotecaria, pero nunca había firmado la escritura de transferencia de propiedad de la casa. Jaciel estaba demasiado ocupado o demasiado perezoso, o simplemente creía que esta anciana no sabía nada de leyes y se había olvidado por completo del asunto. «Dios mío», exclamé con la voz ahogada, «esta casa sigue siendo mía». Apreté el papel en mi mano. No era solo un documento, era un arma. Era mi escudo contra el desalojo que mi nuera estaba planeando. Dejé el papel a un lado y seguí buscando en la caja. En el fondo de la caja había un grueso sobre marrón. Lo abrí volcando todo su contenido sobre la sábana blanca. Docenas de recibos de transferencias bancarias cayeron dispersos. Hojas delgadas, la tinta de impresión ya comenzaba a desvanecerse, pero los números aún eran legibles. Recogí cada recibo ordenándolos en filas. 12 de mayo de 2015, transferencia de 50,000 pesos. Dinero de la venta de la máquina de coser y el collar de perlas. 20 de agosto de 2016, transferencia de 100,000 pesos. Ahorros para la vejez. 15 de enero de 2018, transferencia de 200,000 pesos. Dinero del seguro de vida de Ernesto. Murmuré el total. 150,000, 200,000, 350,000 pesos. Mis ojos se fijaron en la suma total en mi cabeza. 350,000 pesos. Era toda mi vida. Era sudor, lágrimas, comidas frugales, camisas rotas que no me atrevía a tirar. Todo había ido a parar al bolsillo de Jaciel, a la fastuosa boda de anoche donde fui humillada. Reuní todos los recibos sujetándolos firmemente junto con la escritura de la casa. Miré hacia el techo. Ya no había debilidad. Ya no había resignación. Una oleada de fuerza recorrió mi espalda ardiente. «Te equivocaste, Jaciel», dije con voz firme. «No soy una intrusa. Soy la mayor acreedora de tu vida». Me levanté, fui al escritorio y saqué un viejo maletín de cuero de Ernesto. Con cuidado, coloqué todos los documentos dentro, uno por uno, ordenadamente, con solemnidad. El reloj de pared dio las 10 de la mañana. Mañana, susurré. Mañana llamaré al abogado Marco, pero antes... Miré por la ventana con la mirada fría. Tengo que ver qué más van a hacer esta noche. Guardé el maletín en lo más profundo del armario, lo cerré con llave y metí la llave en el bolsillo de mi chaqueta. Tarde. Estoy en la cocina revolviendo una olla de sopa de frijoles. El aroma a ajo sofrito y laurel se esparce, pero no logra disipar el frío que invade la casa. Se abre la puerta principal, el sonido de tacones golpeando el suelo de madera. Sherlyn ha vuelto. No saluda. Ni una palabra de «Hola, mamá». Va directamente a la cocina, mira la olla de sopa con una mueca como si oliera basura. Susana me llama secamente sin respeto. Me doy la vuelta con la cuchara de madera aún en la mano. «¿Qué pasa, hija?» Sherlyn se cruza de brazos apoyándose en el marco de la puerta, sus ojos recorriendo la cocina. Esta mañana, después de ducharse, olvidó secar el suelo del baño compartido en la planta baja. Estuve a punto de resbalar. «Ya es mayor, por favor, tenga un poco de cuidado. No quiero tener que cuidar de otra persona discapacitada en esta casa». Sus palabras son afiladas como navajas. Persona discapacitada. Se refiere a mi caída de anoche. Apreté el mango de la cuchara de madera. Me tragué la ira. Necesito seguir con esta actuación un poco más. Bajé la mirada, mi voz suave, temblorosa de forma fingida. «Lo siento, Sherlyn. Fui descuidada. Lo limpiaré de inmediato». Sherlyn resopló fríamente, aparentemente satisfecha con mi sumisión. Se dio la vuelta bruscamente, su coleta de caballo golpeando el aire con fuerza. «Recuerde, no deje que Jaciel vuelva y encuentre la casa desordenada». La seguí con la mirada. Una débil sonrisa se dibujó en mis labios.
Disfruta, nuera. Tu poder está a punto de caducar. La cena. La atmósfera en la mesa era tan tensa como una cuerda a punto de romperse. Solo se oía el seco clink clink de los cubiertos contra los platos de porcelana. Jaciel estaba sentado a la cabecera de la mesa, comiendo cabizbajo, sin atreverse a mirarme a la cara. Sherlyn a su lado comía mientras miraba su teléfono, riéndose de vez en cuando por algún mensaje. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, comiendo tranquilamente cada cucharada de sopa. De repente Jaciel dejó el cuchillo, carraspeó. Cariño se volvió hacia Sherlyn con una voz forzadamente entusiasta. Acabo de hablar con el arquitecto Miguel esta tarde. Los planos para la ampliación del dormitorio principal ya están listos. Sherlyn dejó el teléfono, sus ojos brillando. ¿De verdad, amor? Qué bien quiero un vestidor el doble de grande que el actual y un jacuzzi también. Claro, Jaciel asintió rápidamente tomando la mano de su esposa. Le he dicho a Miguel que lo diseñe exactamente como quieres. Derribaremos la pared del dormitorio actual y la uniremos con la habitación de al lado para ganar espacio. Dejé de comer. La cuchara suspendida en el aire. La habitación de al lado. Era la pequeña capilla donde solía rezar todas las noches. Sherlyn me miró, la sonrisa en sus labios se volvió torcida, llena de cálculo. Pero Jaciel dijo arrastrando las palabras, dulce pero llena de veneno. Si derribamos la pared, perderemos la capilla. Y la casa es pequeña. Se detuvo esperando. Jaciel tragó saliva volviéndose para mirarme. Su mirada era vacilante, evasiva. Mamá tartamudeó. Estamos pensando en reformar la casa el mes que viene. Necesitamos más espacio. Dejé la cuchara en el plato y pregunté con calma. Sherlyn se inclinó hacia adelante interrumpiendo a su marido. Pues esto, Susana, ya es mayor y subir las escaleras a la capilla es incómodo. Además, la habitación donde está es un poco grande para las necesidades de una persona mayor soltera. La miré sin pestañear. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, Sherlyn sonrió con sorna, que debería mudarse a la pequeña habitación al lado del trastero detrás de la cocina. Ese era el cuarto de servicio antes. Es pequeño, acogedor, y está cerca de la cocina, lo que le resultará útil para cocinar y limpiar. Así no tendrá que caminar tanto. El cuarto de servicio, esa madriguera húmeda sin ventanas que apenas cabía una cama individual minúscula. Quería meterme allí. Quería convertirme en una sirvienta literal en la misma casa que había pagado. Me volví para mirar a Jaciel. ¿Qué piensas? Jaciel, pregunté con la voz helada. ¿Quieres que me meta en ese agujero? Jaciel bajó la cabeza mirando su plato de sopa fría. Se frotó la servilleta con la frente perlada de sudor. Bueno, Sherlyn tiene razón, mamá murmuró. Esa habitación es conveniente. Mamá tampoco necesita mucho espacio. Además, Sherlyn quiere tener un bebé. Necesitamos una habitación grande para prepararnos para el futuro. Usar a su futuro nieto para deshacerse de su abuela. Bien hecho, hijo mío. Sherlyn me miró triunfante. Pensó que me enfadaría. Pensó que lloraría, maldeciría y finalmente aceptaría como siempre. Pero no. Sentí una extraña calma envolverme. Una calma aterradora, como la superficie de un mar en calma antes de una gran tormenta. Lentamente cogí la servilleta y me limpié la boca. Mis movimientos eran lentos, elegantes como los de una reina, en contraste total con la posición de invitada que me atribuían. Empujé la silla y me levanté. Tanto Jaciel como Sherlyn se sobresaltaron mirándome con cautela. Apoyé ambas manos en la mesa mirándolos directamente a los ojos a cada uno. Está bien, dije. Mi voz era suave pero firme. Sherlyn abrió los ojos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Por qué no sonreí? Una sonrisa que hizo que la espalda de Jaciel se helara. Necesitan espacio. Lo entiendo. Hagan lo que quieran. Dejé la mesa y me dirigí a mi habitación.
Susana limpie los platos, llamó Sherlyn con un tono triunfal por la victoria tan fácil. Me detuve pero no me volví. Esta noche limpien ustedes, respondí. Necesito descansar. Tengo que prepararme para mañana. Será un día muy ocupado. Entré en mi habitación, cerré la puerta y le puse el cerrojo. Afuera oí a Sherlyn susurrar. ¿Qué le pasa a la abuela? ¿Está realmente chiflada? No lo sé. La voz de Haziel sonaba preocupada. La mirada de mamá es extraña. Me apoyé en la puerta, saqué mi viejo teléfono móvil del bolsillo. Marqué el número, mis dedos ya no temblaban. La otra línea respondió después de 3 timbres. Bufete de abogados, Marco Antonio, dígame. Hola, Marco. Dije, mi voz resonando fuerte en la oscuridad. Soy Susana Morales. Mañana por la mañana quiero verle. Tengo un caso de reclamación de propiedad y desalojo de ocupantes ilegales. Y tengo todas las pruebas aquí. A la mañana siguiente me levanté al amanecer. No por el canto de los gallos, sino por una extraña euforia que corría por mis venas. Me quedé quieta escuchando. El sonido del agua corriendo en el baño de arriba. El zumbido del secador de pelo de Sherlyn. El murmullo de Haziel buscando las llaves del coche. ¡Clic! La puerta principal se cerró. El sonido del coche alejándose. Se habían ido. Tiré la manta y me levanté de la cama. Hoy la cadera seguía doliéndome, pero me sentía ligera. Ya no me puse mi ropa de casa descuidada. Abrí el armario y saqué un traje gris ceniza, el mismo que usé en el funeral de Ernesto. Me quedaba un poco grande para mi cuerpo, ahora más delgado, pero me daba la dignidad necesaria. Me peiné prolijamente recogiéndome el cabello en un moño en la coronilla. Apliqué un poco de lápiz labial oscuro. Abrí el armario de madera y saqué el maletín de cuero de Ernesto. Dentro estaba la bomba que había preparado anoche, los papeles de la casa y la gruesa pila de recibos bancarios. Saqué mi teléfono, marqué el número que había guardado la noche anterior. Bufete de abogados. Marco Antonio, dígame. Buenos días, dije con voz firme, sin el menor temblor de la anciana chiflada de ayer. Soy Susana Morales. Necesito ver al abogado Antonio ahora mismo, sobre la cuestión de la propiedad y el desalojo de ocupantes. La otra línea se quedó en silencio por un segundo y luego la voz de la secretaria se aceleró. Sí, señora. El abogado acaba de llegar. Venga enseguida. La oficina del abogado estaba en el 2º piso de un edificio antiguo en el centro. El olor a papel viejo y a madera pulida me invadió la nariz. El abogado Marco, un hombre de unos 50 años con gafas de montura dorada, se puso de pie cuando entré. Me miró con sorpresa por mi aspecto serio. Señora Susana, preguntó sacando una silla para que me sentara. ¿Cómo está Haziel? Hace mucho que no lo veo. Puse el maletín de cuero sobre la mesa. El chasquido del cierre al abrirse sonó nítidamente. No estamos aquí para charlar sobre Haziel, abogado, dije empujando la carpeta hacia él. Estamos aquí para hablar de la casa donde vivo. Marco levantó una ceja y tomó la carpeta. Pasó las páginas. Primera página, certificado de propiedad. Segunda, tercera, recibos de transferencia de dinero. La expresión de Marco cambiaba constantemente, de sorpresa a fruncir el ceño y finalmente a seriedad. Se quitó las gafas y me miró fijamente. Señora Susana, su voz se hizo más grave. Según estos documentos, la casa del número 42 de la calle Juárez es completamente de su propiedad. Nunca se ha realizado ningún traspaso. Así es, asentí. ¿Y este dinero? Marco señaló la pila de recibos. 350,000 pesos transferidos a la cuenta de la empresa de Haziel. Esto es capital aportado, le interrumpí. O deuda, como quiera llamarlo. Pero no hay ningún documento que diga que fue un regalo. Miré directamente al abogado. Quiero echarlos de mi casa, Marco, inmediatamente, y quiero reclamar el control de mi propiedad. Puede hacerlo. Marco se recostó en su silla exhalando un largo suspiro.
Me miró con respeto mezclado con preocupación. Legalmente usted tiene la sartén por el mango, Susana. Tiene todo el derecho. Puede exigir que se vayan en cualquier momento, pero es su hijo. Sonreí débilmente. Mi hijo murió anteayer en el momento en que me miró tirada en el suelo. Ahora soy solo una dueña que trata con inquilinos ingratos. Redacté los documentos, Marco. Marco asintió con firmeza. De acuerdo, si ya lo ha decidido. Una hora después estábamos en el registro público de la propiedad. El ambiente allí era ruidoso y ajetreado, pero yo me sentía más lúcida que nunca. Marco me guió rápidamente por los mostradores de trámites. Firme aquí, señora. La empleada me empujó el documento de confirmación de propiedad y la orden de desalojo. Tomé el bolígrafo. Mi mano se deslizó sobre el papel. Susana Morales. Mi firma nunca había sido tan elegante y decidida. Cada trazo parecía cortar una cuerda invisible que me había atado durante tantos años. Listo. La empleada estampó un sello. Plaf en el documento. La tinta roja brillaba intensamente. Señora Susana legalmente ha reafirmado su propiedad absoluta. Esta orden de desalojo es efectiva una vez que se notifique. Me levanté, tomando la copia sellada en rojo. Me volví para estrechar la mano de Marco. Gracias, Marco. Los honorarios del abogado los enviaré después de vender algunas joyas que me quedan. No hay prisa. Marco me apretó la mano. Haré que alguien entregue este documento directamente a Jaciel en su empresa mañana por la mañana. Pero usted, yo misma los notificaré. Antes le interrumpí, mis ojos brillando con una frialdad. Quiero ver su reacción, pero no directamente. Salí del edificio administrativo. El sol de mediodía brillaba intensamente, pero no sentía calor. Me sentía libre. Paré un taxi. ¿A dónde, señora?, preguntó el taxista. A casa, respondí y luego me corregí. Al viejo campo de batalla. Me queda una última cosa por hacer antes de irme. El coche arrancó. Me toqué el bolsillo de la chaqueta donde estaba la llave de la casa. Esta vez, al abrir la puerta, sería la última vez que entrara como madre. Al salir sería Susana Morales la mujer libre. La casa estaba vacía. El silencio del mediodía hacía que mis pasos resonaran como golpes de martillo. No me senté a descansar. No quedaba mucho tiempo. Jaciel y Sherlyn solían llegar a las 6 de la tarde. Ahora eran las 2 de la tarde. Fui directamente a la cocina, saqué el mejor papel de escribir que guardaba en el cajón. Puse la pluma sobre la mesa de madera. No necesité un borrador. Esas palabras habían estado grabadas en mi mente desde la noche anterior. La primera carta, para Jaciel. Jaciel, hijo. No escribo esta carta para reprocharte. Escribo para informarte. Durante 68 años he vivido para los demás. A partir de hoy viviré para mí. Esta casa es mía. El dinero que gastas es mi sudor. Me has considerado una carga, así que me quitaré esa carga de encima. Tienes 30 días para desalojar la casa. Esto es una orden, no una sugerencia. Firmé. La dueña, Susana Morales. No, tu querida madre. La segunda carta, para Sherlyn. Sherlyn, siempre has querido una habitación más grande, ¿verdad? Ahora tendrás todo el mundo fuera de esa puerta para buscar un lugar donde vivir. No me vuelvas a llamar vieja. Llámame tu acreedora. La tercera carta, sin destinatario. Escribí una sola línea con letra grande y clara. El valor de una persona no reside en su billetera, sino en su carácter. Ustedes ya hace mucho que declararon la bancarrota de su carácter. Coloqué los 3 sobres blancos alineados justo en el centro de la mesa del comedor, donde anoche habían planeado echarme al trastero. 3 sobres como 3 sentencias de muerte para su falsa vida de comodidades. Trabajo hecho. Volví a mi habitación. Saqué mi vieja y gastada maleta de debajo de la cama. Solo metí unas cuantas prendas sencillas, la foto de Ernesto y la caja de costura. Miré por última vez la pequeña habitación. Las grietas en la pared,
la cama individual destartalada. No echaría de menos este lugar. Cerré la maleta. ¡Clic! Salí con la maleta por la puerta principal, sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave y tiré el manojo de llaves por la rendija de la ventana entreabierta. ¡Cling! Caminé con la maleta hasta la casa de Carla a 2 manzanas de distancia. Las ruedas de la maleta traquetearon por la acera al ritmo de los tranquilos latidos de mi corazón. Carla estaba regando las plantas frente a la puerta y al verme aparecer con la maleta dejó caer la manguera. «Dios mío, Susana, ¿de verdad lo hiciste?» Sonreí la sonrisa más sincera de los últimos 10 años. «Lo hice, Carla. ¿Me dejas quedarme unos días?» Acabo de encender la mecha. 6:15 de la tarde. Carla y yo estábamos sentadas tomando té en su salón. El té de manzanilla era suave, pero el ambiente estaba cargado de expectación. Mi teléfono estaba sobre la mesa. La pantalla estaba en negro. 6:20 de la tarde. El teléfono sonó. El tono de llamada predeterminado sonaba terriblemente estridente. La pantalla mostraba 2 palabras: hijo. Cogí la taza de té, le di un sorbo. Mis manos no temblaban. Carla me miró. «¿No vas a contestar?» «Que suene un poco más», dije. El timbre se detuvo. Y luego sonó de nuevo de inmediato. Esta vez más insistente. Dejé la taza de té, pulsé el botón de respuesta y puse el altavoz. «Mamá». El grito de Jaciel resonó tan fuerte que Carla se sobresaltó y casi derramó el té. Su voz estaba ronca, jadeante, mezclando pánico y rabia extrema. «¿Dónde está? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué son estas cartas, mamá?» Me recosté en la silla, respondiendo con la calma de quien habla del tiempo. «¿Sabes leer, Jaciel? Lo escribí muy claro». «Estás loca», gritó Jaciel. «Nos estás echando 30 días. ¿Qué tipo de broma es esta? Esta es mi casa. Estoy viviendo aquí. Tu casa», resoplé con desprecio. «¿Has mirado los papeles para ver quién está ahí? ¿O quieres que mi abogado vaya a tu empresa mañana por la mañana para explicártelo?» La otra línea se quedó en silencio por un instante. Solo se oía una respiración agitada. Luego, la voz de Sherlyn intervino aguda y estridente. «¡Maldita vieja! ¿Cómo se atreve a hacernos esto? ¿Dónde está? Vuelva aquí ahora mismo. ¿Quién le dio permiso para irse? ¡Cállate, Sherlyn!», dije con voz helada, interrumpiendo la furia de mi nuera. «Ya no tienes derecho a darme órdenes. Y no esperes que vuelva a servirles la cena». Jaciel le arrebató el teléfono. Su voz cambió de agresiva a suplicante, un cambio patético. «Mamá, cálmate. Podemos hablar, sé que me equivoqué anoche. Lo siento. No dejaré que te mudes al trastero. Quédate en tu antigua habitación». «Sí, mamá. No hagas esto. Te lo ruego. Es demasiado tarde». «Jaciel», respondí. «Tus disculpas son demasiado baratas. No las compro. Pero, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo voy a encontrar una casa en 30 días? Sherlyn quiere tener un bebé. ¿Cómo puedes tener el corazón?» «No me metas a los nietos en esto», le interrumpí con voz firme. «Ayer cuando me caí, ¿recordaste el lazo de sangre? Decidiste mirar. Ahora yo también elijo mirar mientras te las arreglas solo». «Mamá, eres realmente cruel. Eres la madre más malvada del mundo», gritó Jaciel, la desesperación convertida en maldiciones. «Quizás», dije mirando por la ventana donde el atardecer caía, «pero al menos ya no soy una madre tonta». 30 días, Jaciel. A partir de hoy. No dejes que la policía tenga que venir a desalojarte. Adiós». Colgué el teléfono. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El sonido inútil de la línea colgada se desvaneció. Exhalé sintiendo como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos que me había oprimido el pecho durante tanto tiempo. Carla me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Extendió la mano por la mesa apretando la mía. «Susana, lo lograste». Sí, asentí con los ojos secos. Lo logré. Pero la guerra aún no ha terminado, Carla. Mi nuera no se quedará tranquila. Y apuesto a que mañana
todo el barrio sabrá que soy la madre cruel por su boca. Miré el teléfono con la pantalla apagada. Que se vayan al diablo, murmuré. Ahora sírvete más té, Carla. Por primera vez en mi vida el té sabe tan bien. Ding dong, boom, boom. El timbre de la casa de Carla fue pulsado frenéticamente. La puerta de madera temblaba bajo los golpes violentos. Estaba sentada en el sofá con una taza de té recién hecho en la mano. Un poco de té se derramó. Carla me miró fijamente indicándome que me quedara quieta. Se levantó, se remangó las mangas y se dirigió a la puerta con determinación. «¿Quién es? Viene a destrozar mi casa», gritó Carla. «Abra la puerta, sé que está ahí, llame a Susana la voz de Sherlyn», agria y frenética. Ya no quedaba ni rastro de la elegancia falsa de la nuera aristocrática de todos los días. Oí el clic de los cerrojos. Carla entreabrió la puerta, pero usó todo su gran cuerpo para bloquear la entrada. «La señora Susana no recibe visitas», dijo Carla con frialdad. «Apártese», gritó Sherlyn. Oí el fuerte golpeteo de sus tacones en el suelo de baldosas. «Ella no tiene derecho. Esa es la casa de mi marido y mía. Ya es una vieja. Está chiflada. No sabe lo que está haciendo». «Está muy equivocada, señorita Carla». Se cruzó de brazos su voz tan firme como un martillo, clavando un clavo. «Susana está más lúcida que nunca. Y la orden de desalojo sellada en rojo por el tribunal también es muy lúcida. Le quedan 29 días. Preocúpese de empacar sus cosas en lugar de estar aquí gritando como una loca». «Ustedes son unas viejas brujas», siseó Sherlyn. «Haziel va a demandar. Vamos a demandar adelante», dije con voz que no era alta, pero sí lo suficientemente clara. Sherlyn se quedó en silencio por un segundo. Luego se abalanzó tratando de entrar. Carla empujó la puerta con fuerza. ¡Bum! La puerta se cerró de golpe justo en la nariz de Sherlyn. Los insultos de afuera se apagaron tras la gruesa capa de madera, solo quedando el sonido de golpes inútiles. Un momento después, el chirrido de los neumáticos en el asfalto. Se había ido. Dejé la taza de té. Mis manos temblaban un poco, pero no por miedo, sino por ira. Nos llamó brujas. Carla se volvió con una sonrisa burlona. A mí me gusta ese apodo. «Gracias, Carla», dije. Pero la batalla no terminó allí. Acababa de cambiar a otro frente al teléfono. En los días siguientes mi viejo teléfono se calentó. «¿Aló, Susana? ¿Te has vuelto loca?». La voz de mi tía Marta, una pariente lejana de mi marido, sonó fuerte por el teléfono. Haziel me llamó llorando desconsoladamente. «Dice que echaste a toda su familia a la calle. ¿Por qué eres tan cruel? Es tu único hijo». Apreté el teléfono. «Marta, cuando vendí mi anillo de bodas para mantenerlo. ¿Dónde estabas? Cuando me caí en la boda, ¿me ayudaste?». Bueno, una cosa es una cosa y otra es otra. Pero una madre que echa a su hijo es inmoral. La moralidad no se come cuando los hijos te tratan como una sirvienta, Marta. Cuelgo. Corté la llamada. 5 minutos después volvió a sonar. Esta vez era María, la vieja vecina chismosa. «Señora Susana, todo el barrio está alborotado. Dicen que la han manipulado. ¿Será que la vieja está senil y firmó papeles por error?». «Soy vieja pero no ciega», María, respondí secamente. «Preocúpese de su marido, no de mis asuntos». Tiré el teléfono al sillón agotada. Quería apagarlo, pero necesitaba mantenerme en contacto con el abogado Marco. La tarde del sábado, un coche negro se detuvo frente a la casa de Carla. Un hombre bajó vestido con una sotana negra, un crucifijo colgando de su cuello. «Padre Miguel». Suspiré. Haziel había jugado su última carta a la religión. El padre Miguel entró en la casa con un semblante serio. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Susana, su voz era grave y cálida, con el tono de los sermones dominicales. «Haziel ha venido a verme. Se ha confesado. Está muy angustiado». Me quedé en silencio. Le serví una taza de café negro sin azúcar. Dios nos enseña a ser indulgentes. Susana, continuó el padre, mirándome con presión. «El perdón
es la virtud más elevada. Eres una buena feligresa. ¿Cómo puedes abandonar a tu hijo y a tu nuera? Retira la orden de desalojo. Dios te recompensará. Miré a los ojos del sacerdote. Antes habría inclinado la cabeza y habría obedecido. Habría tenido miedo de pensar que me oponía a la voluntad de Dios. Pero hoy vi a un hombre manipulado por las mentiras de Aziel. Me levanté, entré en la habitación y saqué el recibo de transferencia de 350,000 pesos y la foto del moretón en mi cadera. Los puse sobre la mesa frente al padre Miguel. Mire, padre, dije con voz tranquila. Él los tomó. Frunció el ceño. Este es el dinero que me gané con mi vida para criarlo. Y este es el regalo que me hizo el día de su boda. Señalé la foto de la herida. Padre Miguel, Dios enseña a los hijos a honrar a sus padres. El cuarto mandamiento, ¿verdad? El padre Miguel se quedó en silencio. Miró fijamente el moretón a su lado en la piel arrugada de la foto. Me miró caer, padre. Su esposa se burló de mí, y luego planearon meterme en el trastero como a un perro viejo inútil. ¿Me dice que sea indulgente? Mi indulgencia ha alimentado a 2 demonios. El padre Miguel dejó la foto. Su mano tembló ligeramente. Se persignó. Yo no sabía nada de esto, murmuró. Jaciel solo dijo que estaba enojada sin razón. Me mintió tan fácilmente como me engañó con mi dinero. Me senté mirándolo directamente. No los estoy castigando. Solo estoy reclamando la dignidad que Dios me dio. Quiero vivir mis últimos días como un ser humano, padre Miguel. ¿Es eso un pecado? El viejo sacerdote suspiró profundamente. Cogió la taza de café y se la bebió de un trago. La seriedad inicial se desvaneció, reemplazada por una expresión pensativa. No, Susana, dijo con voz más suave, más sincera. No tienes pecado. Dios también se enojó al ver que su templo era profanado por el comercio. Tu casa es tu templo. Tienes derecho a limpiarla. Se levantó, puso una mano en mi hombro. Haz lo que creas correcto. Rezaré para que encuentres la paz. Y Jaziel necesita una lección dura para madurar. Se fue. Lo vi alejarse sintiendo un gran alivio. La última carta de Jaziel había fallado. Ahora solo quedaba esperar. El reloj de cuenta regresiva seguía haciendo tic-tac. Día 30. Carla y yo estábamos escondidas detrás de las cortinas de su ventana mirando al otro lado de la calle. Una furgoneta de mudanzas aparcó frente a mi casa. Los trabajadores estaban afanosamente subiendo las últimas cajas al camión. Jaciel estaba allí, con las manos en las caderas, regañando a los trabajadores. Se veía demacrado, con la barba descuidada. Sherlyn estaba sentada en el coche con gafas de sol que le cubrían media cara sin molestarse en bajar. No hubo una despedida lacrimógena. No hubo ruegos. El camión arrancó soltando una bocanada de humo negro. Jaciel subió a su coche. La puerta se cerró de golpe. Los 2 vehículos arrancaron alejándose. La casa del número 42 de la calle Juárez se quedó sola, silenciosa, bajo el sol de la tarde. Ya está, Carla me dio una palmada en el hombro. Se han ido. Respiré hondo. El aire parecía más ligero, más fácil de respirar. Vamos a casa, dije. Cogí la llave y crucé la calle. Metí la llave en la cerradura. ¡Clic! El sonido de la cerradura al abrirse sonó tan nítido como la música. Empujé la puerta y entré. La casa estaba completamente vacía. Jaziel y Sherlyn se habían llevado casi todos los muebles. El caro sofá de cuero italiano había desaparecido. La televisión de pantalla plana había desaparecido. Incluso la nevera de 2 puertas se la habían llevado. Solo quedaban mis viejos muebles de madera tirados en la esquina de la habitación. El suelo estaba cubierto de trozos de papel y polvo. Parece un campo de batalla. Carla frunció la nariz al entrar detrás de mí. No sonreí abriendo de par en par las ventanas. El sol entró a raudales bailando sobre el suelo de madera. Parece una hoja en blanco.
Y voy a empezar a dibujar de nuevo. Nos pusimos a limpiar de inmediato. No contraté a nadie. Quería limpiar cada rincón con mis propias manos como si quisiera lavar todo, el mal rollo, las discusiones, el desprecio que se habían pegado a las paredes encaladas durante tantos años. Limpié el suelo donde me había caído. Fregué con fuerza hasta que el sudor me empapó la espalda. El suelo de madera brilló reflejando mi rostro envejecido, pero radiante. Fui al dormitorio principal, lo que antes había sido el territorio inexpugnable de Jaciel y su esposa. Empujé la puerta y entré. El fuerte olor a perfume de Sherlyn todavía flotaba. En la pared todavía estaban las marcas de los clavos de sus fotos de boda. «Tráeme un cubo de agua para fregar con olor a limón», Carla, grité. Limpié todas las huellas. Trasladé mi vieja cama de roble del pequeño trastero hasta aquí. La puse justo en el centro de la habitación, donde había más luz. «A partir de hoy, esta es la habitación de la señora Susana Morales», declaré extendiendo la sábana bordada con margaritas blancas sobre el colchón. Esa tarde nos sentamos en el suelo limpio comiendo sándwiches de jamón y bebiendo cerveza fría. ¡Qué rico!, me sequé el sudor de la frente riendo a carcajadas. Nunca había probado una cerveza tan buena. Carla miró la habitación vacía pero luminosa. «¿Qué piensas hacer ahora?» Estar sola en una casa tan grande también es triste. Miré el jardín trasero donde las malas hierbas habían crecido por la falta de cuidado. Viviré, Carla. Vivir de verdad. Al día siguiente comencé mi nueva vida. Compré semillas de rosas margaritas y hierbas aromáticas. Cada mañana me levantaba temprano, cultivaba la tierra, regaba las plantas. La sensación de tener las manos manchadas de tierra me hacía sentir útil. Las pequeñas plantas brotaban día a día como la vida que renacía en mí. Saqué mi vieja máquina de coser Singer, la engrasé, la limpié hasta que brilló. El sonido clic, clic, clic de la máquina de coser resonó alegremente en la tarde de verano. Ya no cosía para ganar unos centavos. Cosía vestidos para la nieta de Carla. Cosía nuevas cortinas de color azul cielo. Cosía para mí misma un suave vestido de seda para pasear por la ciudad. Me apunté a clases de pintura en el Centro Cultural del distrito. La primera clase, la profesora nos dijo que pintáramos mi casa. Todos pintaron casas llenas de miembros de la familia. Yo pinté una casa llena de flores con las ventanas abiertas de par en par para recibir el sol y una anciana sentada tranquilamente leyendo un libro en el porche. «Tu cuadro tiene mucho alma», me felicitó una compañera de clase llamada Carmen de mi misma edad. Al mirarlo se siente libertad. Así es, sonreí. La libertad es muy cara, amiga. Hice amistad con Carmen y el grupo de mujeres de la clase de pintura. Nos reuníamos los miércoles por la tarde, tomábamos té, tejíamos y contábamos nuestras vidas. Me di cuenta de que no estaba sola. Había tantas mujeres que también se habían sacrificado hasta el agotamiento como yo, y ahora estaban aprendiendo a amarse a sí mismas. Cada noche dormía en la espaciosa cama del dormitorio principal. Ya no había ruidos de discusiones desde el piso de arriba. Ya no había órdenes frías. Ya no había el miedo constante de ofender a mi nuera. Solo el canto de los grillos en el jardín y el suave aroma de las rosas que flotaba con la brisa nocturna. Yacía allí estirando las extremidades. Por primera vez en muchos años no necesitaba tomar sedantes. El sueño llegaba suavemente, dulcemente, como un abrazo. Pero a veces en sueños intermitentes aún veía el rostro asustado de Jaciel. ¿Estará bien? ¿Dónde vive? ¿Cómo está su empresa? Me sobresaltaba sudando profusamente. ¡Vamos! Susana, me tranquilicé poniendo la mano en mi pecho. No seas débil. Hiciste lo correcto. Él es un hombre, tiene que asumir sus responsabilidades. Me di la vuelta mirando por la ventana. La luna brillaba intensamente. Esta paz es real. Pero sé que el pasado no me soltará tan fácilmente. Jaciel no aceptará la derrota.
y el dinero siempre es lo que hace que la gente vuelva, aunque pierdan toda su vergüenza. Cerré los ojos preparándome para las tormentas que podrían llegar en cualquier momento, pero esta vez tenía una fortaleza inexpugnable mi propia casa y mi corazón de acero. 3 meses. Habían pasado 90 días desde que el camión de mudanzas de Aziel se fue de esta calle. Mi vida había encontrado su rumbo. Por las mañanas regaba las plantas, al mediodía cocinaba con Carla. Por la tarde iba a clases de pintura o escribía. Ya no había gritos ni la tensión constante del miedo. Jueves por la tarde. El sol dorado se derramaba sobre el porche. Estaba sentada junto a la máquina de coser, entrecerrando los ojos para enhebrar la aguja. La tela de lino de color aguamarina se sentía fresca bajo mis manos. Estaba cosiendo una camisa nueva para la señora Remedios de mi clase de escritura. ¡Ring! ¡Ring! El timbre del teléfono rompió el silencio. Me sobresalté la aguja, me pinchó ligeramente el dedo. Una gota de sangre fresca brotó. Me llevé el dedo a la boca chupándolo y miré fijamente el teléfono que vibraba en la mesa. Número desconocido, pero la intuición de una madre me apretó el corazón. Descolgué. Aló. La otra línea permaneció en silencio unos segundos. Solo se oía una respiración pesada y agitada. Mamá. Esa voz. Ronca, cansada, sin rastro de su habitual arrogancia. Jaziel. Puse la mano en mi pecho izquierdo, tratando de mantener mi respiración estable. ¿Qué pasa, Jaziel?, pregunté con voz fría y tranquila sin mostrar ninguna vacilación. Mamá. Sé que estás enojada. Dudó y luego se desmoronó. Pero estoy contra la pared, mamá. Sherlyn y yo tenemos un gran problema. Me quedé en silencio esperando. El alquiler del nuevo apartamento en el centro es demasiado caro. La empresa perdió un contrato con un socio por falta de capital de trabajo. Ya tuve que vender el 20% de las acciones y aún no es suficiente para pagar los intereses del banco. Su voz se quebró sonando como un sollozo. Mamá, ¿podrías ayudarme un poco? Solo un poco para que pueda rotar el capital. Lo juro, prometo por mi honor que te lo devolveré tan pronto como firme un nuevo contrato. Dinero otra vez. 3 meses sin noticias. Ni un mensaje preguntando por mi salud. Ni una disculpa sincera. La primera llamada seguía girando en torno al dinero. Miré la gota de sangre seca en la punta de mi dedo. La decepción me invadió amarga en mi garganta. Jaziel, dije mi voz grave. ¿Qué edad tienes? ¿Qué preguntas, mamá? Te pregunto qué edad tienes. Yo, 35 años. 35 años, repetí. A los 35 años tu padre construyó esta casa con sus propias manos. Y tú a los 35 años llamas a tu anciana madre de 68 para pedirle dinero para pagar las deudas de tu estilo de vida lujoso. Pero mamá, soy tu hijo. ¿Cómo puedes dejarme morir sin ayudarme? Gritó con la voz mezclada con el reproche familiar. Me levanté, fui a la ventana y miré el jardín en flor. Te he salvado durante los últimos 30 años, Jaziel. Te salvé mimándote. Te di dinero, lo tomaste como una obligación. Te di una casa, me trataste como una sirvienta. Lo siento, sé que me equivoqué. Si quieres que me arrodille y me disculpe, lo haré. Pero por favor, dame un poco de dinero. El perdón es una cosa. Jaziel, le interrumpí con voz firme. Pero volver para que me desangres de nuevo no. Elegiste esa vida. Tienes que ser responsable de ella. Vende el coche. Alquila una casa más pequeña. Sherlyn también puede trabajar, Noela. Ella no quiere, tartamudeó Jaziel. Sonreí débilmente. Ese es tu problema y el de tu esposa, no el mío. Mamá, de verdad eres tan cruel, cuelga Jaziel. No vuelvas a llamar hasta que entiendas que el problema no está en mi billetera. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Tiré el teléfono al sofá. Un dolor desgarró mi alma, pero mi razón me dijo que había hecho lo correcto. Esa tarde Carla vino a casa con el ceño fruncido, tiró su bolso sobre la mesa y bebió un vaso de agua de un trago. No lo vas a creer,
Susana, dijo Carla exhalando. ¿Qué pasa? Seguí trabajando en la máquina de coser tratando de encontrar la paz en el sonido regular de la aguja y el hilo. Tu preciosa nuera. Sherlyn. Carla apretó los dientes. Acabo de volver del mercado. Me encontré con la vecina, la señora María. Dijo que Sherlyn está yendo por todas partes desde la peluquería hasta el supermercado, contándolo a todo el mundo. Dejé de pedalear. ¿Qué dijo? Dijo que eres una vieja malvada que acaparas toda la riqueza y echas a tus hijos a la calle para que se mueran de hambre. Incluso inventó que tienes delirios, que siempre piensas que tus hijos quieren hacerte daño. Lloró desconsoladamente, haciendo que las señoras del mercado cuchichearan. Carla me miró preocupada, temiendo que me desmoronara. Pero extrañamente me reí, una risa de alivio. Déjala que hable, Carla. Me encogí de hombros y seguí cosiendo. Clic, clic, clic. ¿No estás enfadada? ¿Para qué enfadarse con alguien sin dignidad? Miré a Carla con los ojos tranquilos. Las lenguas del mundo son como el viento, pasan y se van. Lo importante es que yo duerma bien esta noche mientras ella tiene que preocuparse por cómo pagar el alquiler. Esa noche fui a mi clase de escritura creativa. Les conté a mis viejos amigos la historia de la llamada y los rumores. La señora Remedios, con su cabello blanco como el lino, me tomó la mano. Su mano era cálida, llena de arrugas. Susana, hiciste muy bien su voz, temblaba pero era firme. Una vez vendí mi casa para pagar las deudas de juego de mi hijo. El resultado es que ahora tengo que vivir en una residencia de ancianos con una pensión y él ha desaparecido. No seas blanda. La bondad mal colocada es un veneno. La señora Carmen asintió con aprobación. Él está aprendiendo su lección, Susana. Le estás enseñando a ser un adulto. Duele, pero es necesario. Miré los rostros queridos a mi alrededor. Eran mi nueva familia. Gente que entendía el dolor sin juzgar. De vuelta a casa, me acosté en la cama mirando la luz de la luna que se colaba por la rendija de la puerta. La pregunta seguía rondando en mi cabeza. ¿Seré demasiado dura? Pero luego, la imagen de Jaciel mirándome caer en la boda regresó. La imagen de Sherlyn sonriendo con sorna. No, no soy dura. Solo estoy protegiendo mi última pizca de dignidad. Cerré los ojos susurrándome a mí misma. Duerme, Susana. Mañana otra rosa florecerá en el jardín. 6 meses después. Ha llegado el otoño trayendo consigo vientos frescos y fríos. Mi jardín ahora está lleno de colores vibrantes. Matas de margaritas amarillas, brillantes enredaderas de bugambillas rojas cubren la valla. Mis viejas amigas y yo, el club de tejido de los miércoles, como nos llamamos a nosotras mismas, estamos sentadas en el porche de mi casa. El tintineo de las agujas de tejer se mezcla con el murmullo alegre de nuestras conversaciones. Oye, Susana, dijo Carmen levantando una bufanda de lana morado oscuro. ¿Crees que este punto está demasiado flojo? Entrecerré los ojos para examinarlo ajustándolo para ella. Un poco más apretado y quedará perfecto, Carmen. La vida transcurría tranquilamente como una pieza musical sin letra. Compartíamos recetas, historias de nuestra juventud y penas que se habían disipado. Me di cuenta de que la felicidad en la vejez no es tener una gran familia a tu alrededor, sino la libertad en el alma y unos amigos íntimos. Chirrido. El sonido de los frenos de un coche frente a la puerta interrumpió nuestra conversación. Todos nos detuvimos. Levanté la cabeza. Un coche sedán viejo y polvoriento se detuvo. No era el coche de lujo de antes. La puerta del coche se abrió. Jaciel bajó. Casi no reconocí a mi hijo. Estaba demacrado con las mejillas hundidas. El traje que llevaba estaba arrugado y descolorido. Tenía canas salpicadas en el pelo a pesar de que solo habían pasado 6 meses. Se paró fuera de la valla mirando hacia adentro. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había altanería ni exigencia, solo cansancio y
Arrepentimiento. Dejarme salir a ver. Carla intentó levantarse. No le puse la mano en el hombro apretándola suavemente. Déjamelo a mí. Dejé el ovillo de lana en la silla, me levanté y me alisó la falda. Caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso firme en el camino de grava. Abrí la puerta de hierro. Chirrido. Jaziel se paró frente a mí. Inclinó la cabeza con las manos entrelazadas torpemente. «Hola, mamá». Su voz era débil. «Hola», respondí manteniendo 1 metro de distancia. «Te ves muy demacrado». Jaziel esbozó una sonrisa amarga. «Sí, la vida no es tan fácil como pensaba mamá». Dudó un poco y luego levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Sus ojos estaban hundidos y rojos. «Mamá, no he venido a pedir dinero, lo juro». Levanté una ceja esperando. «Sherlyn me dejó», dijo. Su voz se rompió en pedazos. Se fue con un promotor inmobiliario el mes pasado. Cuando vendí mi último coche y me mudé a un apartamento de alquiler destartalado, dijo que no podía soportar la miseria. No me sorprendió. Solo sentí una punzada de tristeza por la ceguera de mi hijo. Lo perdí todo, mamá. Esposa, dinero, la empresa, y a ti también. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Jaziel. Se las secó tratando de parecer fuerte, pero fracasó miserablemente. Tuve tiempo para pensar. Mucho. Sobre lo que hiciste por mí. Sobre la máquina de coser que vendiste. Sobre el collar de perlas. Y sobre la caída de la boda. Respiró hondo con voz temblorosa. Fui un imbécil. Hiciste bien en echarme. Si yo fuera tú, ni siquiera me miraría a la cara. Me quedé inmóvil, el viento otoñal revolviendo los mechones de pelo gris sobre mi frente. Una emoción confusa me invadió el corazón. Había compasión, pero la razón estaba más lúcida que nunca. ¿A qué has venido, Jaziel? Quiero pedir disculpas, dijo, juntando las manos sobre el pecho. De verdad. Quiero que me perdones, no para volver a vivir aquí. Sé que ya no tengo ese derecho. Solo quiero que mi alma se sienta ligera. Te echo de menos, mamá. Sollozó como un niño. El niño pequeño que solía correr a mis brazos cada vez que lo acosaban. Me acerqué y puse mi mano callosa sobre su hombro. El hombro flaco temblaba incontrolablemente. Jaziel, dije con voz suave pero firme. Te perdoné hace mucho tiempo. Desde la noche en que escribí esa carta. Levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillaron con un rayo de esperanza. Pero enfaticé mirándolo fijamente a los ojos. Perdonar no significa olvidar. Y no significa que todo vuelva a ser como antes. Lo entiendo, mamá. Tienes que valerte por ti mismo. Sin mamá, sin Sherlyn. Solo tú. Esa es la única manera de que te conviertas en un hombre de verdad. Saqué un pañuelo de mi bolsillo y se lo di. Sécate las lágrimas. Un hombre de 35 años no llora así en la calle. Jaziel tomó el pañuelo, se secó la cara. Miró la casa detrás de mí, donde mis viejas amigas estaban sentadas tejiendo en paz. Comprendió que ya no había lugar para él allí. Pero también comprendió que la puerta del corazón de su madre no estaba completamente cerrada, solo que él debía permanecer fuera con respeto. Buscaré trabajo, dijo su voz más tranquila. Conseguí un puesto de gerente de almacén en el puerto. El salario es bajo, pero suficiente para vivir. Empezaré de nuevo. Bien, asentí sonriendo. El trabajo manual te ayudará a mantener la cabeza despejada. Cuando te establezcas puedes venir a tomar el té, pero recuerda llamar antes. Jaziel asintió rápidamente. Me miró fijamente por un largo rato, como queriendo grabar la imagen de esta fuerte madre en su mente. Luego retrocedió inclinándose para saludarme con respeto, algo que no había hecho en 30 años. Adiós, mamá. Cuídate. Se dio la vuelta, subió al coche destartalado. El motor arrancó, el coche rodó lentamente y luego desapareció por la curva. Me quedé mirando hasta que el polvo de la carretera se asentó. Una sensación de alivio me invadió.
No era la euforia de la victoria, sino la serenidad de un jardinero que acaba de cortar las ramas enfermas para que el árbol pueda seguir viviendo. Volví al porche. «¿Todo bien, Susana?», preguntó Carla deteniendo su tejido. Bien, me senté en la silla cogiendo las agujas. Ha crecido, Carla. Por fin está empezando a crecer. Por la noche. Carla y yo nos tendimos en la azotea a observar las estrellas. El cielo nocturno estaba despejado, miles de estrellas brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. La brisa nocturna era fresca. Llené mis pulmones con el dulce aroma de los nardos que emanaba de la esquina del jardín. Susana, dijo Carla, volviéndose. «¿Te arrepientes? Si ese día no te hubieras caído, no hubieras montado un escándalo. Quizás ahora seguirías en ese trastero, pero al menos la familia estaría intacta». Miré la estrella más brillante del cielo sonriendo. «Familia, ¿para qué conservar una familia podrida, Carla?» No me arrepiento, ni por un segundo. Cerré los ojos sintiendo la libertad fluir por cada célula de mi cuerpo. Aprendí la lección más importante de mi vida a los 68 años, que amarse a uno mismo no es egoísta. Amarse a uno mismo es una condición previa para ser respetado por los demás. Que la dignidad de una persona no reside en el sacrificio ciego, sino en la capacidad de decir no a las cosas que te lastiman. Soy Susana Morales. Ya no soy una suegra resignada, una anciana chiflada o una carga. Soy la dueña de esta casa. Soy la dueña de este jardín. Y lo más importante, soy la dueña de mi vida. Esta paz la he tenido que pagar con lágrimas y una valentía extrema. Y ha valido cada céntimo. Mi vida ha pasado a una nueva página brillante y orgullosa. Y tú te estás sacrificando demasiado hasta el punto de olvidar tu propio valor. No esperes a tropezar en medio de la multitud para aprender a levantarte. Levántate ahora mismo porque mereces respeto.